Muy buenos días, que Dios les bendiga. Este es el pastor Misael Rivera. Le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por medio de esta plataforma. Hoy vamos a compartir un mensaje en audio. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 22 al 25. Y yo lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, pero en el audio usted lo va a escuchar en la Reina Valera. Dice así de esta manera, versículos 22 al 25. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlos. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Esa es una hermosa narración, hermano. Yo espero que en la predicación nosotros podamos aplicarnos estas riquezas que se encierran en esta narración. Que Dios les bendiga y espero que disfruten la predicación. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Por favor, les voy a pedir que busquen en las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Hoy vamos a estar observando esta narración y luego pediremos al Señor que nos ayude con su iluminación para poder extraer del texto las riquezas que Dios tiene espiritual para nuestra alma. Así dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y les despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Oremos. Padre, te imploramos en el nombre de Jesús que en esta hora tú nos ayudes, Señor, a poder proclamar tu palabra, Señor. Nos depositamos en tus manos, Padre amado, para que nos abres a nuestro corazón, Señor, y le puedas hablar a la audiencia que nos escucha, Padre. Gracias, Señor. Añade bendición a tu bendita palabra, Señor. Es tu palabra y no la mía, por eso, Señor, me encomiendo a ti, Padre amado, para que me uses, Señor, para que se haga tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Le he puesto como título a este párrafo que acabamos de leer, creyéndole a Dios en medio de la tormenta. Ese es el título de nuestro mensaje para hoy. Y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos ilumine. Este pasaje es un pasaje muy enriquecedor, lleno de aplicaciones espirituales. Y voy a hacer esta prédica de forma temática. Aunque fueron eventos que verdaderamente ocurrieron de verdad, esto no es una parábola. Jesús sí estuvo en esa barca, los discípulos sí estuvieron en esa barca, sí se desató una gran tormenta y Cristo Jesús usó todo esto para darles una buena lección a sus discípulos que estaban en pleno inicio del ministerio de Cristo.
Eran personas que estaban en el principio de su ministerio, iban a ser preparadas, y esta era una de esas formas que Cristo usó para preparar el corazón de estos grandes apóstoles que vinieron y fundaron el Evangelio de Cristo Jesús. Y digo que es un párrafo lleno de aplicaciones porque nosotros también nos deberíamos de aplicar todas las enseñanzas que salen de esta escritura bíblica. ¿Qué tan seguro se sentiría usted si al comprar un pasaje para embarcarse en un crucero de vacaciones, el agente le dice que después de 5 horas de viaje, cuando ya estén bien entrados en alta mar, se desatará una gran tormenta y que posiblemente todos puedan perecer? ¿Se arriesgaría a usted a comprar ese pasaje en ese crucero? Obviamente mi respuesta sería no. Nosotros podemos estar seguros de algo, mis queridos hermanos, que si alguien le invita a hacer un largo viaje y en el camino las cosas se complican al grado que se imposibilita la llegada al destino fijado, nos frustraríamos por las incapacidades y las limitaciones humanas que nosotros poseemos para generar un milagro por nosotros mismos para poder llegar a nuestro destino. Mas, sin embargo, en este pasaje la óptica debe de ser diferente. ¿Por qué? Debe de ser diferente debido a la integridad del que nos está invitando hacia el otro lado. Pasemos al otro lado, dijo Jesús. Ya estando montado en la barca, eso fue lo que le dijo a los discípulos. Les declaró, vamos hacia el otro lado. Y las escrituras dicen que tan pronto Jesús se sentó en la barca, rápidamente se echó a dormir. Pero el Señor les había dicho a ellos que iban a ir hacia el otro lado. Lo mismo está haciendo el Señor con nosotros. Nos está invitando. El Señor nos hizo sus hijos, nos rescató de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Él nos ha fijado un camino por donde nosotros debemos seguir. Y Dios siempre estará llevándonos por el camino que Él ha fijado a cada uno de nosotros en particular. Y aunque no nos diga cada detalle de lo que pasará en ese viaje, este pasaje nos declara que el Salvador de nuestras almas estará con nosotros, aunque aparente de momento dormirse. Debemos tener la certeza en nuestro corazón que llegaremos hacia donde Él nos ha dicho. La palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Nosotros debemos de tener la certeza de que Cristo estará con nosotros por siempre, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas son las declaraciones que Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, mis queridos hermanos. Jesús nunca se va a bajar de la barca de nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar seguros de algo, que nosotros vamos a pasar por tribulaciones en este caminar. Claro que vamos a tener momentos gratos, vamos a tener momentos de gozo, vamos a tener momentos increíbles de recuerdos que atesoraremos para el resto de nuestra vida. Tenemos una familia, tenemos amigos, tenemos trabajo, cosas de las que Dios nos ha bendecido, cosas de las que nosotros hoy podemos disfrutar, pero usted puede estar seguro que en algún momento de su vida una tormenta va a venir de repente y que de momento usted podrá sentirse que Jesús está durmiendo. Pero esta palabra nos enseña que aunque Jesús esté durmiendo, Él
Él está dentro de la barca. Y eso es lo que verdaderamente importa, mis queridos hermanos. Que Jesús está en nuestro corazón. Si Jesús no se levantó en medio de la tormenta, yo deduzco que Él tenía la intención de que ellos aprendieran a arreglar por ellos mismos el asunto que enfrentaban en ese momento, pero con la seguridad que lo lograrían por las palabras de aquel que les dijo: vamos hacia el otro lado. Y ustedes pueden ver a Jesús con sus propios ojos espirituales cuando estas cosas ocurren. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios en su trono. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: poned entonces la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muerto soy y vuestra vida está escondida. Mira qué palabra más hermosa. Está escondida con Cristo en Dios. Esa palabra escondida me hace pensar a mí cuando yo era niño. Nosotros en nuestro barrio teníamos uno de esos juegos que jugábamos y el preferido de nosotros era jugar a las escondidillas. Y cuando jugábamos a las escondidillas, yo me aseguraba de tratar de encontrar el mejor lugar para que no me encontraran. Y a veces encontraba lugares tan cómodos y tan escondidos que podía pasar horas en ese lugar. Y el juego se había terminado y yo me había quedado dormido en ese lugar porque me sentía seguro. Me había escondido tan y tan bien que yo estaba seguro de que nadie me iba a poder encontrar en ese lugar. De la misma forma, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que sentirnos escondidos en Dios, seguro de que allí vamos a estar seguros, que no importa qué tormenta se puede desatar de momento, nosotros debemos de tener la seguridad en nuestros corazones de que escondidos en Dios estaremos seguros. Y aunque de momento la tormenta pueda traer miedo y duda, una cosa nosotros sabemos: que Cristo no se bajará de la barca de nuestro corazón, y que alguna lección el Señor nos quiere dar, así como la lección que le dio a los apóstoles. Mis queridos hermanos, tengamos este principio bíblico presente. La confianza en Dios no es para evitar las crisis en esta vida. La confianza en Dios es para actuar creyendo en el cuidado que ha prometido Dios para su pueblo, a pesar de los problemas y las crisis que enfrentamos en esta vida. Procuremos que nuestros años en el Evangelio no hayan pasado en vano, mis queridos hermanos. Si somos incapaces de reposar juntamente con Dios al momento de las pruebas y la tormenta, nuestra fe se manifiesta como una humana y estamos descarrilados hacia nuestros propios intereses. Por lo tanto, como hijos de Dios, Dios seguirá operando en nuestros corazones hasta que nuestra fe sea madura y proyectada hacia el fin que Él nos ha fijado. Ahora yo quiero que me acompañen al versículo 23 y leamos qué es lo que dice allí la Biblia. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Como podemos ver, hermanos, en este versículo 23, cuando comenzaron a hundirse, dice que corrían peligro. Cualquiera de nosotros en momentos y situaciones como esta, tan desesperantes, tendemos a desenfocarnos de nuestro norte, allá donde está Dios, y comenzamos a enfocarnos en nuestras propias fuerzas, como si Dios no estuviera en el panorama de nuestra vida. Y es ahí donde ponemos en evidencia nuestra inmadurez espiritual.
y una fe centrada más en nosotros que en la persona de Dios. Eso fue exactamente lo que le pasó a los apóstoles. Ellos intentaron de hacer todo lo posible, pero al ver que se estaban hundiendo y que corrían peligro, tomaron otra actitud. Mira, mi querido hermano, los azotes de las olas, el ruido embravecedor del viento, la desesperación de ver la barca hundirse, todas estas actividades en esta narración representan en nuestra vida actual todas aquellas cosas que al momento nos ponen en desespero y en dudas y en inseguridades también y en incertidumbres, cosas que ocurren normalmente en nuestro interior como criaturas caídas, pero es nuestra fe la que nos mantendrá firme, combatiendo estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder con la sabiduría de Dios reincorporarnos y seguir nuestro camino fijado por Dios. Ahora acordemos algo, que nosotros ya estamos leyendo una historia que ya pasó, nosotros no estábamos allí y posiblemente nosotros también íbamos a actuar como actuaron los apóstoles. Ellos estaban desesperados al grado que tuvieron que levantar al maestro. No pudieron arreglar la situación y ya pensaban que se iban a morir. A veces nosotros también nos sentimos en ese estado, hermano. A veces las pruebas, las situaciones que nos vienen son duras al grado que nosotros podemos sentir que ya no queremos vivir más. Cuando nos enfocamos en nuestro propio ego, mis queridos hermanos, y sacamos del panorama de que Dios está operando algo en nuestro corazón para nuestro bien, así como leímos en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal. Hermano, esto nos ayudará a nosotros a actuar diferente a como los apóstoles actuaron. No estoy diciendo que somos mejores que los apóstoles. Luego, le digo de nuevo, estamos leyendo una historia que ya ocurrió, lo cual nos pone a nosotros a pensar de cómo deberíamos de nosotros actuar en todo caso que se nos venga una tormenta de repente. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿están ustedes seguros de que se encuentran en el mismo camino que Jesús recorre? Si su respuesta es sí, usted debe de estar convencido de que usted no es exclusivo, ni es diferente a los primeros apóstoles. El mismo camino que les conllevó a ellos caminar para que su fe madurara es el mismo camino que nosotros vamos a tener que atravesar también, para que nosotros podamos madurar y que podamos crecer en el evangelio. Porque es de esta manera y solamente de esta forma donde evidenciamos que nuestra fe va a ser una fe genuina, una fe apta de lo porvenir. En el Salmo 121, versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En nuestros corazones nosotros debemos de tener esa certeza. Cuando la tormenta arrecie, aunque nuestro corazón nos diga que Jesús no está atento a nuestra situación, como que está durmiendo, la palabra dice que nuestro Salvador no duerme y que siempre estará guardándonos de todo mal, mis queridos hermanos. Amén. Pero si su respuesta es no a la pregunta que hice inicial, Hoy es un gran día para que te pongas en cuenta con Dios. Le pidas perdón, te arrepientas y comiences a caminar en el camino de la fe verdadera. En el Salmo capítulo 32, versículo 8 dice, yo te daré y te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios tiene esa intención contigo, mi querido hermano, dejar saber el camino por el cual tú debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos,
puestos en ti. Nota usted, hermano, esta palabra como la palabra revela a un Dios activo y no pasivo sobre toda nuestra vida. Y en este relato, aunque muestra a un Jesús dormido en la barca, en el mismo corazón del problema, yo no tengo ninguna duda de que haya sido Jesús el mismo el que haya provocado esta tormenta, para que la fe de sus apóstoles, al igual que la de nosotros, fuera más centrada en las palabras de Jesús y en los decretos que Él ha dicho respecto a nuestra vida. Yo estoy seguro que esa tormenta fue Jesús mismo el que la provocó. La provocó con un principio. Y aunque nosotros, en este caso, ellos se hubiesen sentido asustados y con un miedo extremo, Jesús, aunque ellos no lo sabían, Jesús los estaba guardando y Jesús no iba a permitir que ellos perdieran la vida. Ahora, ¿por qué creo que fue Jesús el que hizo la tormenta? Por lo que revela el mismo versículo número 24. Los discípulos lo levantaron y le dio órdenes al mar y al viento que se aquietaran. Y la palabra revela en ese versículo 24 que se hizo una gran bonanza. ¿Quién puede hacer eso sino Él mismo que tiene control del mar y el viento? Dice que se hizo una gran bonanza. Yo no sé cuándo ustedes han ido a la playa y han visto la playa como si fuera un plato tranquilito, así como si fuera un cristal. Usted lo puede ver de lejos y el sol brilla y es como si hubiesen limpiado un cristal y que brilla y tranquilo, no se mueve absolutamente nada. Eso fue lo que causó las palabras de Jesús. De momento estar en medio de una gran tormenta, Jesucristo dijo que todas las cosas se aquietaran y se hizo esa gran tranquilidad. En las mismas escrituras revelan, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, que toda potestad le había sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Mis queridos hermanos, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo tiene todo en el control de su poder. Cuando a nosotros los hijos de Dios nos ocurren cosas que pueden parecer negativas, hermano, tenlo por seguro que Cristo está arreglando cosas en nuestra alma y en nuestro corazón y lo está permitiendo no para matarnos, sino para arreglarnos, para parecernos más a Él. Y eso nos va a hacer bien a nosotros y no nos va a hacer mal. Amén. Ok, antes de concluir, yo quisiera que pudiéramos observar otro principio que revela esta narración bíblica, que nosotros los creyentes deberíamos de tener. Y es el hecho de tener precaución al momento de presentarnos a Dios cuando le pedimos ayudas en los momentos de la tormenta. Tengamos mucho cuidado de cómo vamos a reaccionar. Cuidemos de no tener una postura de insolentes, es decir, de ser irrespetuosos y groseros con Dios. A veces podemos hablarle faltándole respeto a Dios, como si Dios fuera nuestra marioneta, como si Dios estuviera en la obligación de hacer las cosas como nosotros la hemos planeado, como si Dios fuera nuestro esclavo. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque estamos frente al Rey de Reyes y el Señor soberano de todos los señores y reyes en la tierra. Él merece honra, Él merece respeto. Y nosotros con sumisión tenemos que ir ante Él a pedirle y suplicarle ayuda. Amén. En el versículo 25 concluye la narración con una respuesta que posiblemente no fue del agrado de los discípulos. Y aunque ellos estaban extasiados por el milagro de Jesús de calmar la tormenta de sopetón, la respuesta de Jesús a la actitud de ellos fue el resultado de una prueba fallida. O sea, sacaron F en el examen. Mas, sin embargo, este sería el comienzo de muchas otras pruebas
para que los apóstoles y para que nosotros también pasáramos con el fin de vivir a Cristo en todas las situaciones que nos toque vivir en la tierra. Y si nosotros leemos más adelante, ya pasando el tiempo, ellos volvieron a tener la misma prueba. El Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Mateos, por allá en el capítulo 17, que estaba predicando y despachó a los apóstoles: vayan, y le dice lo mismo que le dice en Lucas capítulo 8, vayan y crucen al otro lado del lago, yo los veo allá. Y Jesús se fue a la montaña a orar. Y cuando estaba orando, él se dio cuenta que en medio del lago había una gran tormenta y ellos empezaron a batallar. Estoy seguro de que eso fue otra prueba que el Señor Jesucristo le permitió que los apóstoles pasaran. Esta fue la vez donde Jesús caminó sobre las aguas. Jesús los estuvo probando constantemente, hermano, para que esta gente pudiera estar preparados para el ministerio. ¿Y ustedes? ¿Cuánto tiempo siguen en el mismo nivel de principiante? Las escrituras dicen en Hebreos capítulo 5, versículo 12, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que salir de ese nivel, mis queridos hermanos, si queremos seguir avanzando en nuestro ministerio, si queremos seguir avanzando como hijos de Dios, proyectados hacia la vida eterna. Mis queridos hermanos, tiene que haber cambios en nuestro corazón. No podemos quedarnos en el mismo lugar donde comenzamos, porque ahí van a estar las pruebas chocando y chocando constantemente para que nosotros podamos madurar en este caminar. En el libro de Mateo también se registra otro caso de falta de fe. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice así las escrituras: cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel mismo momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Qué pena, mis queridos hermanos, que el Señor tenga que identificar la falta de fe como una generación incrédula y perversa. Eso es lo que nosotros manifestamos cuando nosotros no tenemos fe al momento de la tormenta y estamos seguros de que estamos pasando por una situación en la que Dios ha permitido para hacernos un gran bien. Cuando nosotros tengamos esa óptica, las cosas van a empezar a cambiar en nuestro alrededor. Nuestra vida espiritual va a empezar a mejorar. Vamos a empezar a madurar. Cristo Jesús se va a manifestar con poder y gloria, mis queridos hermanos. No tengamos temor al momento de la tormenta. Pidámosles al Señor fe, no nos asustemos, y aunque nos sintamos asustados, porque es normal que ocurra que nos asustemos y que de momento vengan dudas, aprendamos a reincorporarnos, aprendamos a vencer esos pensamientos internos que vienen de la carne
Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, arraiguémonos en la promesa de que Cristo está con nosotros en la barca. Amén. Hermanos, la fe que nos llevará a la madurez y a ver a Cristo obrando de forma milagrosa, tanto en el entorno de nuestra vida y en nuestro interior, cambiándonos ese carácter rudo, indomable, nuestra falta de confianza plena en Dios, es la fe del Espíritu. Esa fe que genera una actitud de sumisión y aceptación al trabajo que Dios está operando en nosotros. Esa fe de niño que todo se lo cree a su padre, que confía plenamente en lo que su padre le ha dicho, que lo espera con ansias porque sabe que las palabras de su padre a su vida son veraz y verdaderas, sin ningún chance de fallar a lo que él ha prometido, que nuestra fe no nos falle en momentos de la prueba, mi querido hermano. Es el mensaje que podemos extraer de esta extraordinaria narración bíblica, mis queridos hermanos. Y concluyo con esto. Dios va a seguir trabajando con nosotros constantemente con el propósito de que nosotros podamos ser personas cabales y capaces para cumplir con el llamamiento que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y es inevitable, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos que atravesar por el camino de las tormentas. Y la única forma que nosotros podemos hacer crecer esa fe es escudriñando las Escrituras y empapándonos de historias que ya Dios previamente puso en su palabra para que nosotros ya pudiéramos ver la historia que muchos grandes hombres de Dios pasaron y cómo ellos lograron superar todas estas tormentas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el bien de nuestra fe, mis queridos hermanos. Yo creo que esta es la idea central de este pasaje que hemos visto: ver y creerle a Dios en el momento de la tormenta. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra haya minado su corazón y que nosotros pudiéramos poner en práctica todas las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha enseñado para que sigamos creciendo en el Evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor. Bendice mis hermanos, Señor, que están escuchando este audio, Padre. Y bendíceme a mí también, Padre, que también, aunque la he predicado, también he visto en tu palabra, Señor, cómo has obrado en el corazón de tus discípulos, entendiendo, Señor, que también de esa forma también lo vas a hacer en nosotros, Señor. De momento podemos estar tranquilos y felices, Señor, pero de pronto podemos caer en situaciones muy incómodas, Señor. Te suplicamos, Señor, te suplicamos que si hemos de pasar por alguna de estas tormentas feroces, Señor, que nuestra fe no falle. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos, ayuda a nuestra fe, Señor, para seguir creyendo en ti, Señor, no importa cuál sea la situación. Padre, también quiero pedirte por toda esta situación que estamos viviendo. Es como un nuevo mundo, Señor. Este problema del coronavirus, Señor, es una nueva vida que estamos viviendo todos, Señor. Por una parte, Señor, hemos visto cosas muy buenas, pero por otra parte, Señor, hemos visto muchas cosas, empleos perdidos, Señor, relaciones alejadas, Padre amado. Señor, yo te pido, Señor, que tú tengas compasión de nosotros, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, pero nos sujetamos a tu voluntad, Señor, y que todo lo que tú quieras hacer, Padre amado, para darle una lección al mundo que nos incluya a nosotros, Señor, nos sujetamos a ella, Padre, de todo corazón, Señor.
Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos de la iglesia Remanso de Gracia, Señor, que no han podido trabajar, Padre. Que tú puedas suplirle, Padre amado, lo que ellos necesiten, Señor. Gracias, Padre amado. Dale fortaleza a todos aquellos familiares que han perdido un familiar por el coronavirus, Señor. Danos la paz que necesitamos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, espero que hayan disfrutado de este mensaje que el Señor puso en nuestro corazón. Nos vemos entonces el próximo domingo. Por favor, les pido que oren por mí para que Dios me siga iluminando mi corazón y que me pueda traer la palabra que Él quiere que nosotros le transmitamos domingo tras domingo. Fue una hermosa historia, verdaderamente nos deja aquí en las Escrituras cómo nosotros podemos arreglar las situaciones difíciles que se nos vienen de momento. Le damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.